Tenemos el placer de recibir a Arturo López Valerio, que es un experto en tecnología y con quien vamos a hablar sobre algunos aspectos interesantes en este momento, que son temas de actualidad. Bienvenido, Arturo. Buenos días. Gracias, Domingo. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Arturo, ha causado un poco de revuelo las nuevas políticas del WhatsApp, sobre todo en lo que tiene que ver con el compartir información personal de uno con su matriz, vamos a decirlo así, con Facebook. Y si tú no aceptas esa nueva política, pues te quedarías en próximos días fuera de esta plataforma. ¿Puedes aclararnos un poco, orientar a todo el equipo y a todo el público del rumbo de la mañana? Sí, mira, lo primero que hay que indicar sobre las plataformas, y era algo que conversaba con algunos colegas de la noticia en el día de ayer, y es que, primero, las plataformas tienen su gobierno y sus definiciones que están en el acuerdo legal que uno acepta cuando utiliza la aplicación. Y esto lo menciono por los comentarios que han rodado en las redes, por ejemplo, sobre los temas de censura a la música urbana en las plataformas, para poner un ejemplo. Pero vemos también el tema que sucedió en Capitol Hill, en el Capitolio en Estados Unidos, en Washington, sobre comunicación a través de redes y una turba que entró al Capitolio. Entonces dicen, ven acá, ¿qué hacemos con estas plataformas? Al final son herramientas de comunicación, no son medios. Por tanto, estas se deben a políticas, las cuales se establecen para regir el funcionamiento y los usuarios a nivel legal tienen que respetar estas políticas. De hecho, la política de uso de Facebook es prácticamente más grande que la Constitución de los Estados Unidos en términos de todos los aspectos de interacción que cubren. Ahora, cuando esto trasladamos estas políticas a un sistema de comunicación como WhatsApp, evidentemente hay que entender lo siguiente, y es que WhatsApp es una herramienta que debe generar monetización y ha estado atrasando durante años el hecho de lucrarse de la interacción del ecosistema. Para eso lo compró Facebook. Evidentemente, al tener un contacto directo, al lograr un contacto directo entre marcas y los usuarios. Porque WhatsApp te está diciendo que si no aceptas, prácticamente no puedes utilizar la aplicación porque es un principio de uso. Debe regularse en términos de las leyes que ellos tienen que cumplir y para entonces tener el control del comportamiento de los usuarios. Aunque sea gratuita, no es libre. Es decir, no es pública, en pocas palabras. Es un servicio contractual. Claro, gratuito. Lo que pasa es que eso cae en la categoría de los servicios freemium. Un servicio freemium es un servicio en donde usted es el producto en términos de que al utilizar el servicio gratuito, la empresa de alguna manera usted está aceptando que ella genere dinámicas comerciales con los datos de interacción. Entonces, ahí es donde viene la noticia que va a funcionar diferente el servicio según las regiones. Como en la Unión Europea está más avanzado el tema de protección de datos, e inclusive en Estados Unidos, entonces prácticamente la información personal no se comparte, pero hay un flujo de la interacción que va a permitir ventanas a los anunciantes para poder hacer contactos que sean permitidos. Ahora, ¿qué pasa? Si bajamos a regiones como la nuestra, donde todavía esta tipificación de las plataformas digitales ni siquiera están contempladas en ninguna de nuestras leyes, evidentemente hay un principio de protección de datos, pero que no está específico. El habeas data no especifica las plataformas, solamente el sistema financiero especifica la protección y el uso de datos. Entonces, evidentemente hay una alta preocupación porque a menor regulación, mayor libertad para estas plataformas a hacer diferentes bajadas con los datos que poseen de nosotros. Mira, un dato. China crea la primera red cuántica del mundo, miles de kilómetros. La única unidad de protección. ¿Qué perspectiva tú le ves a esa unidad de protección para asegurar
la transparencia de la información? Siempre primero, hay que ir a un punto donde se establecen los principios de ciberseguridad. Al final de cuentas, todos los sistemas cibernéticos, electrónicos, pueden tener vulnerabilidades que van desde lo que se define como la capa 8, que al final es el usuario mismo, que tanto el usuario se protege, así mismo como el diseño de los sistemas. Recuérdense que las mayores brechas de seguridad estaban diseñadas en los protocolos de seguridad que fueron expuestas cuando Snowden compartió esos datos que la NSA monitoreaba de los ciudadanos norteamericanos por más de una década. Lo que quiero decir, aunque el gobierno chino quiera indicar, y cualquier gobierno del mundo, protocolos de seguridad, los especialistas de seguridad reconocen que siempre van a haber brechas por diseño político o simplemente descuido del usuario. Entonces, en el panorama futuro, la ciberseguridad es uno de los puntos más importantes que entendemos que los usuarios, las empresas, los gobiernos deben prestar atención. Bien, señores, conversamos con Arturo López Valerio. Él es un conocedor de todo este mundo tecnológico y justamente es un tema de atención, sobre todo en este momento. Arturo, dos cosas. Primero, tú tienes el nombre de un colega a quien quise muchísimo. Nos iniciamos juntos. Pero bueno, ahí está Arturo López. Mira una cosa. En República Dominicana, ¿cómo anda la participación de la población en el mundo tecnológico? Hay un dato que da cuenta de que del 2018 al 2019, la conexión a Internet en República Dominicana se incrementó en un 7%, que es mucho en un año, y que ya 6.5 millones de personas estarían conectadas a las redes de Internet. ¿Cómo andamos? Mira, qué bueno que tocas ese punto. Hay que aclarar algo. Todavía no existe un número formal de usuarios de Internet. Hemos estado hablando con la ONE y con el equipo del Indotel porque décadas atrás se medía la cantidad de usuarios mediante una fórmula. Ahora, la ONE y el Indotel, por alguna razón, desde hace casi 10 años, dejaron de generar esa estadística. Y cada organismo emite un dato separado. Por ejemplo, el Indotel establece líneas, esas líneas ya andan por más de 7 millones, pero una línea de Internet puede ser un usuario con un móvil o puede ser una cámara de seguridad con una tarjeta SIM o una nevera. Entonces, eso no especifica cantidad de uso. Ahora, el ONE tipifica la cantidad de hogares conectados. Evidentemente, eso nos da una idea de la cantidad de usuarios. Entonces, ¿tenemos un creciente número de usuarios de Internet? Sí. Tenemos un creciente número de accesos. Es decir, ahora se está poniendo más denso, sobre todo en las zonas urbanas, el acceso a Internet. ¿Por qué? Porque todos ustedes, por ejemplo, tienen un móvil con acceso. Ustedes son parte de los quizá privilegiados 3 millones de usuarios que tienen acceso a Internet 3G en adelante. Ahora, según la GSMA, el Internet 4G LTE en adelante, nada más es 1 millón de usuarios que tiene acceso. Entonces, fíjense que el grupo poblacional se disminuye. Ahora, ustedes tienen Internet en su casa. Por tanto, ustedes como usuarios tienen dos tipos de cuentas. La que tienen en el móvil y la que consumen en sus hogares. Entonces, esa tipificación es importante porque si llevamos el número de interacción, aunque no tengan cuenta, prácticamente Facebook, que es la red social más utilizada del país, está reportando evidentemente más de 6 millones de usuarios conectados a sus plataformas. Si eso sumamos los casi 3 millones de usuarios que utilizan Instagram, nos da un número de que prácticamente sí, ese número que menciona de más de 6 millones es real de interacción en Internet, pero para hacer modelos de negocio, planes de contingencia, capacitación, etcétera, se necesita aterrizar esas cifras y que existan datos ya oficiales, que no dependamos solamente del Banco Mundial. O sea, que hay 3 escenarios. Sí, unas estadísticas es un de cubo. Instituciones, otras de otras, y una realidad que tiene que ser analizada con un criterio más crítico y más real. Correcto.
Bueno, Bueno, a menos que los colegas, Ricardo o Domingo, tengan alguna otra pregunta. No, gracias, gracias. No, finalmente solo el número, ¿qué por ciento tenemos aquí conectividad según lo que ustedes poseen? Porque nunca hay un dato que No, sea... la brecha digital sobrepasa el 50%. Se estima entre un 51 y un 55. Es decir, que prácticamente tenemos casi la mitad de la población conectada. Evidentemente. Pero hay una parte que es precaria, la conectividad, o sea, que entra, sale. Correcto, correcto. Es lo que siempre decimos y lo hemos mencionado a través de la Cámara TIC, que es la Cámara Dominicana de Tecnología de Información y Comunicación. Y es que el millón de personas que mencioné anteriormente tiene internet concurrente. ¿Qué significa? Que tiene las 24 horas. Pero hay un grupo de dominicanos que se conecta a Wi-Fi, que se conecta en lugares que no son sus comunidades, sino áreas de trabajo, espacios públicos, que no tienen internet concurrente. Entonces, cuando se desconectan, correcto, cuando se desconectan, utilizan otros medios, como la radio, como la televisión, para mantener la comunicación, pero esa comunicación es de una vía. Entonces, cuando vemos la conversación de redes sociales, solamente vemos a los usuarios concurrentes, pero no es la voz populi, es la voz de los conectados. ¿Okay? Ya, por último, los impactos. Facebook es el dominante, ¿no? Más de un 60, Instagram más o menos un 20 y Twitter es el que tiene menor, ¿verdad? Twitter todavía no tiene una cifra oficial. Lamentablemente ellos no reportan datos país. De hecho, más volumetría la ganó el LinkedIn o LinkedIn, como algunos lo mencionan, que es la red social de negocio, que creció ya 1.200.000 usuarios reportados. Creció un 100% durante la pandemia. Ya, entonces, pero de todas las plataformas, Twitter es la que tiene menos impacto, ¿verdad? Sí, prácticamente Twitter están los usuarios concurrentes a Internet, que evidentemente, vamos a decir que chatean, porque prácticamente no es un microblog. Y la gente cree que somos una masa aplastante, pero es una expresión mínima de la plataforma. Todavía no llega al millón, según los datos que hemos recibido. Muchas gracias por toda tu orientación, tus datos, tu edificación sobre estos temas tan atractivos, ¿no? Y tan puntuales. Siempre a la orden, siempre a la orden.